Quema de libros, más allá de la destrucción del conocimiento. La quema o destrucción masiva de libros es un acto de censura, represión y violencia que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Consiste en eliminar físicamente los libros que se consideran peligrosos, ofensivos, heréticos o subversivos para una autoridad política, religiosa o ideológica. Los libros son portadores de conocimiento, cultura, memoria e identidad. Por eso, quemar o destruir libros es una forma de atacar esos valores y de imponer una visión única, dogmática y excluyente del mundo. Las razones que han motivado la quema o destrucción de libros a lo largo de la historia son diversas, pero se pueden agrupar en las siguientes categorías. La primera es la religiosa. Algunas religiones han considerado que los libros que no se ajustan a sus doctrinas o contienen ideas contrarias a sus dogmas son blasfemos, impíos o idolátricos. Por ejemplo, el cristianismo, el islam, el judaísmo y el zoroastrismo han quemado o destruido libros de otras religiones o de sectas consideradas heréticas. También han quemado o destruido libros que trataban temas como la magia, la astrología, la alquimia o la brujería, que se consideraban supersticiosos o diabólicos. Pero también está la política. Algunos regímenes políticos han considerado que los libros que cuestionan su legitimidad, su ideología o su autoridad son subversivos, sediciosos o traidores. Por ejemplo, las dictaduras, los totalitarismos, los imperialismos y los colonialismos han quemado o destruido libros que expresaban opiniones disidentes, críticas o alternativas. También han quemado o destruido libros que reflejaban la historia, la cultura o la identidad de los pueblos oprimidos, dominados o conquistados. Pero también por razones éticas. Algunas corrientes morales han considerado que los libros que contienen escenas, lenguajes o ideas que atentan contra la moral, las buenas costumbres o los valores sociales son obscenos, indecentes o corruptores. Por ejemplo, el puritanismo, el victorianismo, el conservadurismo y el fundamentalismo han quemado o destruido libros que trataban temas como el sexo, el amor, la violencia, el humor o la libertad. También han quemado o destruido libros que representaban la diversidad, la diferencia o la disidencia de género, sexual, racial o cultural. La quema o destrucción de libros ha ocurrido en diferentes contextos históricos, geográficos y culturales, pero se pueden identificar algunos patrones comunes que favorecen o facilitan este fenómeno. El primero son los conflictos. Los periodos de guerra, revolución, invasión o persecución son propicios para la quema o destrucción de libros, ya que se generan situaciones de violencia, intolerancia, fanatismo y odio. Los libros así se convierten en símbolos de los enemigos, de los rebeldes o de los perseguidos, y se busca eliminarlos como forma de venganza, de represión o de exterminio. Los libros también se convierten en recursos estratégicos y se busca destruirlos como forma de sabotaje, de propaganda o de desinformación. En segundo lugar están las transiciones. Los periodos de cambio, reforma, innovación o transformación son propicios para la quema o destrucción de libros, ya que se generan situaciones de crisis, de ruptura, de desafío y de conflicto. Los libros entonces se convierten en símbolos del pasado, de lo antiguo y de lo obsoleto o de lo caduco, y se busca eliminarlos como forma de renovación, de progreso y de modernización o de actualización. Los libros también se convierten en símbolos del futuro, de lo nuevo, de lo revolucionario, de lo emergente, y se busca destruirlos como forma de resistencia, de conservación, de restauración o de preservación. Y en tercer lugar, las instituciones. Los periodos de consolidación, expansión, dominación o control de las instituciones políticas, religiosas o ideológicas son propicios para la quema o destrucción de libros, ya que se generan situaciones de poder, de autoridad, de imposición y de manipulación. Los libros así se convierten en símbolo de la verdad, de la ortodoxia, de la legitimidad o de la norma, y se busca eliminar los que no se ajustan a ellos como forma de afirmación, de uniformización, de adoctrinamiento o de censura. Los libros también se convierten en símbolos de la mentira, de la heterodoxia, de la ilegitimidad o de la anomalía, y se busca destruirlos como forma de negación, de exclusión, de estigmatización o de sanción. La quema o destrucción de libros ha sido un fenómeno recurrente y extendido a lo largo de la historia de la humanidad, pero se pueden destacar algunos casos más famosos por su magnitud, su significado, su repercusión. En primer lugar está la quema de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría fue una de las más grandes y prestigiosas de la antigüedad, fundada en el siglo III a.C. en la ciudad egipcia de Alejandría. Contenía cientos de miles de rollos de papiro con textos de todas las ramas del saber, desde la filosofía hasta la astronomía, pasando por la literatura, la historia, la medicina o la matemática. La biblioteca fue destruida por varios incendios provocados por diferentes invasores o gobernantes, como Julio César, Aureliano, Teodosio o los árabes.
La pérdida de la Biblioteca de Alejandría supuso un grave daño al patrimonio cultural de la humanidad, ya que se perdieron obras únicas e irreemplazables de autores como Aristóteles, Euclides, Arquímedes, Hipatia o Calímaco. También la quema de los libros prohibidos por la Inquisición. La Inquisición fue un tribunal eclesiástico creado en el siglo XIII por la Iglesia Católica para combatir la herejía y defender la ortodoxia. La Inquisición elaboró listas de libros prohibidos que consideraba contrarios a la fe o a la moral y ordenó su quema pública en las llamadas hogueras de las vanidades. Entre los libros prohibidos por la Inquisición se encontraban obras de autores como Erasmo, Lutero, Copérnico, Galileo, Descartes, Spinoza, Voltaire o Rousseau. La quema de los libros prohibidos por la Inquisición supuso una grave limitación a la libertad de pensamiento y de expresión y un obstáculo al desarrollo científico y cultural de Europa. Otro evento importante fue la quema de libros judíos por los nazis. El nazismo fue un movimiento político e ideológico que gobernó Alemania entre 1933 y 1945, liderado por Adolf Hitler. El nazismo promovió el racismo, el antisemitismo, el nacionalismo y el totalitarismo y desencadenó la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El nazismo organizó campañas de quemas de libros que consideraban no alemanes o degenerados, especialmente de los autores judíos, comunistas, socialistas, liberales o pacifistas. Entre los libros quemados por los nazis se encontraban obras de autores como Freud, Einstein, Kafka, Marx, Mann, Brecht o Zein. La quema de los libros judíos por los nazis supuso una grave violación de los derechos humanos y de la dignidad humana, y un preludio del genocidio de los judíos y de otras minorías. La quema o destrucción de libros ha tenido consecuencias negativas tanto para los autores, los lectores y los libros como para la sociedad, la cultura y la humanidad en general. Algunas de las repercusiones de este fenómeno son las siguientes. En primer lugar, pérdida de conocimiento. La quema o destrucción de libros ha supuesto la desaparición de obras que contenían información valiosa, original o única, sobre diversos campos del saber, desde la ciencia hasta el arte, pasando por la filosofía, la religión, la historia o la literatura. Esta pérdida de conocimiento ha implicado un retroceso, un vacío o una laguna en el desarrollo intelectual, científico y cultural de la humanidad, y ha dificultado o impedido el acceso, la difusión y la transmisión de ese conocimiento a las generaciones posteriores. En segundo lugar está la violación de derechos. La quema o destrucción de libros ha supuesto una vulneración de los derechos fundamentales de los autores, los lectores y los libros, como el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de información, de creación, de lectura o de propiedad. Esta violación de derechos ha implicado una agresión, una coacción o una intimidación a las personas que escribían, leían o poseían esos libros y ha generado situaciones de miedo, de silencio, de autocensura o de exilio. También ha implicado una falta de respeto, de reconocimiento o de protección a los libros como bienes culturales, artísticos o históricos. Y en tercer lugar está la imposición de ideologías. La quema o destrucción de libros ha supuesto una imposición de una visión única, dogmática y excluyente del mundo por parte de las autoridades políticas, religiosas o ideológicas que ordenaban o ejecutaban ese acto. Esta imposición de ideologías ha implicado una manipulación, una distorsión o una falsificación de la realidad, de la verdad o de la historia y ha generado situaciones de adoctrinamiento, de fanatismo, de intolerancia o de odio. También ha implicado una negación, una eliminación o una marginación de la diversidad, la diferencia o la disidencia de pensamiento, de creencia, de expresión o de identidad. La quema o destrucción de libros es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y que ha tenido graves consecuencias para el conocimiento, los derechos y las ideologías. Sin embargo, también es un fenómeno que ha generado reacciones de resistencia, de protesta, de denuncia o de recuperación por parte de los autores, los lectores, los libreros o los bibliotecarios, los editores, los escritores, los artistas o los activistas que han defendido el valor, la importancia y la dignidad de los libros. Los libros son más que objetos, son testimonios, son voces, son sueños, son esperanzas y son vidas. Por eso, quemar o destruir libros es quemar o destruir parte de la humanidad, y preservar o salvar libros es preservar o salvar, pues, parte de la humanidad.